Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana para poder aprender más y más de la palabra de Dios y de un libro espectacular. Así es, estamos estudiando ni más ni menos que el libro de Apocalipsis, en conjunción con Daniel y otros libros de la Biblia. Por supuesto. Así que desde ya te estamos invitando para que vayas a buscar tu Biblia, si es que aún no la tenés contigo, lápiz y papel, en caso que te guste tomar nota de algunos versículos o de algunas palabras o algunos conceptos que podamos volcar aquí, pero desde ya te adelantamos que si querés ver este video más de una vez, lo vas a poder hacer porque queda siempre en las redes. Dicho sea de paso, videos anteriores que tal vez te perdiste, también están en las redes. Y obviamente también te vamos a pedir que los compartas, porque hay muchas personas que aún necesitan aprender lo maravilloso que dice el libro de Apocalipsis. Así es, así es. Y bueno, medios que tú tienes para poder comunicarte con nosotros es a través del Facebook, de YouTube, ¿okay? O también de WhatsApp o Telegram. Va a estar allí apareciendo en pantalla nuestro número. Y si no, más fácil, la forma más directa es, te vas allí a www.radiomeser.com y allí en la página de nuestra radio puedes bajar la aplicación de la radio, escucharla las 24 horas. También puedes comunicarte con nosotros, ver toda la programación de la radio, los links que te llevan a todos los canales de Facebook, de YouTube, está todo allí. Absolutamente todo. Y si sabes de alguien que habla inglés y no habla español, o si sos uno que eres bilingüe y quieres practicar tu inglés, te comentamos que Radio Meser también está en inglés. Para eso tenés que ir a Meser Radio, ¿ok? O sea, al revés, lo escribís y allí vas a poder entonces tener la radio que también transmite las 24 horas, los 365 días de la semana. Así es, así es. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios, pero vamos a orar primero. No sin antes decirle que por favor le dé like, me gusta, sí, share o compartir, que es muy pero muy importante. No te quedes con esta información para ti solo, no seas egoísta. Hay muchas más personas que necesitan aprender acerca de nuestro Señor. Así es. Ahora sí, vamos a lo más importante. Así es. Amante Padre, agradecido estamos con usted por darnos la oportunidad ahora de poder abrir su palabra, que Señor podamos escudriñarla, que podamos leerla, entenderla. Y Señor, que usted nos ilumine con el mensaje que usted tiene para nosotros hoy. Amén. Gracias por sus bendiciones y acompáñanos y guíanos en cada momento. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Muy bien, estamos en Apocalipsis, ni más ni menos que en el capítulo 16, así que nos vamos allá. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, que está súper, pero súper interesante. Es justamente lo que viene dentro de muy, pero muy poquito. Y está hablando acerca de las 7 últimas postreras plagas. Y habíamos visto ya varias de estas plagas. Estamos en el ángel que ha vaciado su copa, en el cuarto ángel, en el versículo 6, ¿verdad? Donde ha vaciado su copa sobre el sol y se le había dado la capacidad de poder quemar a la gente con fuego, y todos quedaron terriblemente quemados, pero no se volvieron a Dios. Y después vimos la otra, pero ahora vemos que las copas cambian de destinatario, las plagas cambian de destinatario. Hasta el versículo 6 nosotros vemos que 4 de ellas que van a ir a la población en general, aquella población que decidió rechazar a Dios, decidió rechazar su palabra, decidió rechazar sus mandamientos, decidió rechazar todas sus enseñanzas. Son aquellos que pretendiendo vivir en pecado quieren ser salvos igual, lo cual es incompatible con lo que dice la palabra. Y de ahora en más, a partir del versículo 8, perdón, yo dije 6, pero a partir del versículo 8 en adelante, o mejor dicho, si bien digo, del 8 del 9 en adelante vendría a ser, el quinto ángel es el versículo 10, empiezan ahora a venir plagas que van específicamente destinadas a un poder, y eso es lo que está representado por la bestia, este poder político religioso que ha estado actuando en la historia de este mundo desde hace muchísimos, pero muchísimos siglos, y que justamente va a provocar, entre otras cosas, una oscuridad. Dice, su reino queda en oscuridad. Y después el versículo decía que la gente se mordía la lengua de dolor. Pero ni aún así, dice el versículo 11, dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas, dijeron, porque obviamente ya tienen la llaga de las primeras copas, dijeron cosas ofensivas contra el Dios del cielo. O sea, entonces, ahora estamos viendo qué es esto de la oscuridad, qué es esto de que se llegan a producir este tremendo dolor. ¿Qué está queriendo decir Apocalipsis? Recordemos que, entre otras cosas, Apocalipsis sigue siendo un libro simbólico. Por supuesto. ¿Okay? Y estos son castigos, estos son consecuencias
que el Señor está permitiendo que sucedan en la gente, ni más ni menos consecuencia de las decisiones erradas que decidieron tomar. Por no haber aceptado al Señor, exactamente, en el mensaje que tenía. Exactamente. Y dejarlo de lado, sino alejándose de Dios. Prefirieron tomar otro camino que a su entender les pareció que era el adecuado. Bueno, ahora están cosechando las consecuencias de todas estas cosas. Cuando vimos lo del sol, vimos justamente que era la adoración a un Dios equivocado, a un Dios pagano, lo habíamos visto. Han tornado la verdad por mentira y habían adorado incluso a Dios en otro día que no es el santo sábado como el Señor ha dispuesto. Van a tener sus consecuencias. Ahora viene esto que tiene que ver con la oscuridad, que vimos que justamente la negación del mensaje los hace mantener en esta oscuridad. Así es. Y Alba, como tú habías leído recién allí, decía en el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Pero, ¿hasta qué punto esta oscuridad es tremenda? Los lleva a morderse su lengua, provocándose tremendo dolor, lo cual habla del tremendo terror en el que se encuentran, porque descubren el gran error al despreciar el verdadero evangelio, y les genera la consecuencia de la perdición eterna de la que lamentablemente ya no hay marcha atrás. Exactamente. Y espero que tú, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que no llegues a ese límite de que puedas perder todo, que como decía allí, la perdición eterna de la que ya no hay marcha atrás. Fíjate qué terror, qué espanto los sobrecoge al darse cuenta de que han seguido un poder político religioso que los ha mantenido en el error y que tuvieron la posibilidad de saber cuál era la verdad, pero la rechazaron, ya sea por tradiciones, con el caso de mi familia siempre estuvo en este movimiento, entonces yo no me voy a salir, o me parece que es más fácil porque yo puedo seguir con mi vida de pecado y a su vez venir a adorar a Dios o creer que están adorando a Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora descubren tarde ya, ¿verdad? Y esto les genera un terror tremendo, y esto me hace acordar a cuando a veces alguna situación, ¿viste? Te genera ese pavor que vos te mordés los labios, ¿viste? En desesperación. Bueno, es lo mismo lo que está describiendo Apocalipsis. Es exactamente lo mismo. Pero vamos a continuar un poco más y vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 8 y en el versículo 12. Mateo capítulo 8 y en el verso 12. Dice allí su palabra: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo recuerdo un profesor que tuve en el colegio, que cuando uno andaba haciendo cosas que no debía o andaba por malos caminos, él siempre nos decía: os va a venir el lloro y el crujir de dientes. Y es la misma idea que estamos viendo aquí. Es interesante porque mi versión dice: pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y le rechinarán los dientes. En este momento Jesús estaba hablando a un grupo específico, que eran los judíos, habían sido llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación, y el pueblo judío no lo hizo. Se quedó con los rituales, se quedó con un montón de cosas, tradiciones y demás, pero no lo hizo. Entonces Jesús está contándole justamente que muchos vendrán de distintas partes, acá dice Oriente y Occidente, o sea, distintas partes de la tierra, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. O sea, aquellos que los judíos se jactaban que porque eran hijos de Abraham y de Isaac, de Jacob, todas esas cosas, entonces ellos iban a estar al reino de Dios. Y Jesús le dice: no, momentito. Clarito se lo hace ver. Otros que no tienen nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob serán llamados el Israel espiritual, y esos participarán del reino de Dios cuando Cristo vuelva, no ahora, están todos muertos. Dice: cuando Cristo vuelva, entonces ellos participarán del reino de Dios. Pero aquellos que se jactaron porque tenían el mensaje de salvación y porque decían que eran hijos de Abraham, etcétera, etcétera, pero no hicieron lo que debían haber hecho con ese mensaje. Bueno, esos que debían estar en el reino
van a ir Ya. a la oscuridad, terminan en la oscuridad. Claro, porque Así es. tanto hasta el día de hoy, tristemente, el pueblo judío, como muchas, vamos a decir así, betas cristianas, dicen estar adorando a Dios y en realidad solo se están llenando de rituales y se están adorando a sí mismos. Así es, lamentablemente. ¿Verdad? Así que, si estás en un grupo donde la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no es la base, ojo con eso. Así es. Por eso digo, necesitamos siempre tener la Biblia y que todo lo que se nos enseñe en cualquier denominación que vaya acorde a lo que dice la palabra de Dios. No lo que dicen los seres humanos, Exactamente. sino lo que dice la palabra de Dios y analizarla, porque tengamos mucho cuidado con las malas interpretaciones. A veces sacan los textos fuera de contexto para tratar de probar ideas que van contra lo que dice la palabra Así de Dios. es. Así Un versículo que puede decir ciertas palabras y la podemos utilizar de cualquier forma. No, hay que ver a qué se refería cuando se dijo eso allí en su palabra. hay que usar el mismo método que usó Jesús, Daniel. Cuando él después fue resucitado, y lo vamos a ver esta semana allí en la iglesia en el desierto, cómo Jesús les hizo referencia a lo que iba a pasar el Mesías para que se dieran cuenta una vez que él resucitó. Dice, comparando los pasajes, un poco aquí, otro poco allá, les traía las distintas escrituras y todos hacían referencia a lo mismo. Bueno, así se deben estudiar los temas de la Biblia. No con un texto solo y listo, sino que ese texto en distintos libros, ¿a qué está haciendo referencia? Porque a la Biblia entendamos que cuando le sacás un texto fuera de contexto, la podés hacer decir lo que quieras. Lo que quieras. Y tal el clásico ejemplo. Judas fue y se ahorcó, y busca otro pasaje, ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿qué Así quiere es. decir? La Biblia me dice que me toca ir a ahorcar. Bueno, no me es está así. diciendo eso. Así Así que es. mucho cuidado. Pero entonces, Por volviendo a esto de la oscuridad, vemos Mateo 8, 18, 8:12. 8:12, perdón, que recién leíamos entonces. Sí. Y allí vemos que aquellos que no formaron parte del reino de Dios, tras la invitación amorosa, porque eso es Dios, es amor, esa invitación amorosa que les hiciera nuestro Señor, que hasta les proveyó el manto de justicia para entrar. Y ahora son echados fuera. Exacto, es la parábola del reino habla justamente acerca de eso. Así es. Y no pueden pertenecer al reino. No hay lugar para ellos. Y para entrar en ese reino, la única condición es darle a Dios nuestro corazón y dejar que Él haga su obra. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Y estas personas no solo no quisieron, como veíamos de la oscuridad, solo no quisieron darle su corazón a Dios. Y a pesar de llamarse cristianos, sino que se lo dieron a un poder político religioso, como tú decías hace un momento, Alba, que dice actuar en el nombre de Dios, pero que no es verdad. A tal punto es esto que prefirieron vestirse con sus propias ropas de justicia y despreciaron las que Dios les ofrecía. Qué triste. Qué triste, pero tenemos que velar para que nosotros no hagamos lo mismo. Disfrazarse, entre comillas, de cristiano, ¿ok? Con esas ropas de cristiano, pero negando la verdad de Cristo. Negando la verdad de Cristo. Prefirieron sus propias obras, como dicen, porque nosotros hicimos esto, como justificativo ante Dios, en vez de ¿qué? De la excelentísima obra de Cristo en el Calvario. Hay personas que tristemente piensan que pueden ganar el reino de los cielos por las obras que hacen, cuando en realidad las obras tendrían que ser una consecuencia de mi relación con Dios. Porque Así nosotros es. no podemos presentarle nada, absolutamente nada a Dios que pueda comprar nuestra entrada al reino de los cielos, porque es un precio tan alto que solo lo pudo pagar Cristo en la cruz. Porque eso implicaba llevar los pecados de cada uno de nosotros.
y el único que pudo hacerlo fue Cristo. O sea, no hay nada, no hay millones, no hay valor ninguno, no hay sacrificio. Triste, hay personas que suben escalinatas de rodillas, deshaciéndose el cuerpo que tiene que ser el templo del Espíritu cortándose, Santo, lastimándose. Otros dando dinero que no tienen y dejándose a su familia en la pobreza, para comprar lugar al reino de los cielos. Mis queridos, eso es falso, eso no es bíblico. Cristo ya nos abrió las puertas del reino de los cielos con su muerte y resurrección. Ahora lo que hay que hacer es aceptarlo y seguir en sus pisadas. Así es. Nada más que es eso. Muy claro. Exacto. Pero Alba, vamos a ver 2 versículos más. Bueno. Uno lo encontramos en el libro de Isaías, vamos primero, Efesios después. Isaías capítulo 64 y en el versículo 6. Isaías, búscalo allí en tu Biblia también. Isaías 64, 6. Dice allí en su palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está lo que son nuestras obras a los ojos de Dios. Trapos sucios, trapos de inmundicia. Así es. Ya lo hemos dicho en otros programas. Cuando Isaías se refiere a trapo de inmundicia acá, está hablando del paño que usaban las mujeres cuando tenían su periodo. Miren qué cosa más desagradable. Así es. ¿Okay? Y no con esto estamos diciendo que no hay que hacer obras, no. No, ya lo dijimos antes. Las obras son consecuencia de mi relación con Dios. De mi relación con Dios, así es. Exacto. Y no para vanagloriarse, porque sí, no, yo Señor, en tu nombre hice tantas cosas. No es ni para vanagloriarse ni para comprar el favor de ir ser y hacerlo. Exacto. Que salga de nuestro corazón, no por conveniencia o otras cosas. No. ¿Okay? ¿Tú dijiste que teníamos algo en Efesios también? Nos vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, lo voy a leer en mi versión, si te parece. Sí, por favor. Pues por la bondad de Dios, escuchen bien, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido. No, dice, no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. Porque el que lo hizo todo fue Dios. Fue Dios, así es. Nos utiliza a nosotros para realizar las cosas también. Bueno, eso es otra consecuencia, pero nuestra salvación, de lo que estamos hablando aquí, todo lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Absolutamente nada. Excepto aceptar lo que Dios nos ha dado. Así es por eso que leímos estos pasajes, para que podamos entender mejor el concepto que hemos manejado hasta aquí respecto a este grupo. Exacto. ¿Okay? Personas que rechazaron. Así es. Y con esto en claro, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 16 y en el versículo 11. Apocalipsis 16 y en el versículo 11. Dice: y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tremendo. Qué feo. Qué tremendo. No se arrepintieron. Por más que todo lo que estaban viviendo, blasfemaron y seguían hablando en contra de Dios, veían todo lo que se les estaba sucediendo por consecuencias de no haber seguido los caminos correctos, y todavía seguían hablando pestes de Dios. Vos fíjate qué orgullo hay en el corazón de estas personas, ¿no? De que a pesar de que están reconociendo de que están perdidas, que Dios tenía razón, ¿a quién le echa la culpa de
de este designio que van a tener. A Dios. A Dios, cuando fueron ellos mismos los que decidieron rechazar. A veces lo rechazaste por miedo a perder un trabajo, a veces lo rechazaste por miedo al que dirán, a veces rechazaste la verdad porque era un cambio total de tu vida, a veces rechazaste porque no querías ir en contra de tu familia, rechazaste por no querer ir en contra de la tradición, lo que fuera, por comodidad, por lo que fuera, porque no querés abandonar el pecado que te gusta, en el que estás. Las consecuencias son estas: terminás perdido en la oscuridad, terminás perdido en la oscuridad, en las tinieblas de tu ignorancia, y no encontraste a Dios. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es del que elige esto. Así que no podemos culparlo a Dios. Claro. No podemos culparlo a Dios. Es como aquel que termina con un cáncer por haber fumado toda la vida y después dice, si Dios existiera, si Dios fuera bueno, si Dios esto. No. Yo no tendría el cáncer. Exacto. Sí, pero estás pagando consecuencias de tus obras, de tus hechos. Exactamente. Y aquí Dios es lo que va a hacer, va a permitir la consecuencia de lo que ellos decidieron elegir. Así es. Porque Dios no nos puede obligar tampoco a elegirlo a Él. No, para nada. O sea que, ojo, este es un programa que es un llamado de atención. Es un llamado de atención porque todavía estamos a tiempo de elegir a Dios. Y Alba, estas personas que están en la oscuridad, que ellos mismos, buscaron, como veníamos hablando hasta ahora, ellos mismos se lo buscaron, también están padeciendo las úlceras de la primera plaga. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Como dijimos hasta aquí, blasfeman contra Dios, muestran el odio que tienen hacia el Todopoderoso y obviamente no tienen ni un gramo de arrepentimiento por haber hecho lo que hicieron. Tremendo. Así es. Pero antes de que vayamos al siguiente versículo de Apocalipsis 16, quisiera ahondar un poquito más en esto de la oscuridad. Tal vez alguno está pensando que esta oscuridad está relacionada con un apagón mundial, como se escucha por allí, o algo parecido. Sí. Porque se habla de eso. Sí. Ojo, porque alguno puede estar asociando que eso puede ser una de las plagas. Así que en buena hora de que vas a aclarar eso. Sí. Y para ello, veamos lo que dice la Biblia respecto a qué es la oscuridad. No vamos a leer todos los versículos porque nos llevaría más de un programa a leer todos los versículos que hablan de la misma, pero confío que con los que leamos podamos tener una idea más centrada respecto a cómo la palabra de Dios la considera. Me parece buena idea. ¿Qué te parece? Sí. Primero que nada, nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 5. Allí, San Juan. Último de los evangelios, último de los 4 evangelios. Así es, San Juan capítulo 1, versículo 5. Dice allí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Qué bueno! ¿Vemos de vuelta? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Interesante porque cuando lees el versículo 4, está hablando de Cristo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De los hombres o de la humanidad, como dice mi versión. O sea, ¿quién es esta luz? Es Cristo. Es Cristo esta luz. Y dice, y las tinieblas no pudieron, las tinieblas del error, las tinieblas del engaño, no pudieron apagar su luz. No pudieron apagar su luz. El Señor deja bien claro que Él es, y en Él se encuentra ¿qué? La luz. Él mismo se refirió a su persona como la luz del mundo. Es cierto. Vamos a ver qué nos dice allí en Juan mismo. San Juan capítulo 8, versículo 12. Unas hojitas más adelante. San Juan capítulo 8 y en el versículo 12. Dice allí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Allí nos aclara también que todos aquellos que estemos del lado de Dios en el momento de estas últimas plagas, no nos van a afectar tanto. No nos van a afectar directamente. Porque, o sea,
Nos van a afectar porque vamos a ver lo que va a estar sucediendo, Claro, eso y nos sí, va a dar dolor. pero que no nos va a tocar No a nos va a nosotros. tocar a las nosotros. plagas. ¿Por qué? Porque andamos en la luz. Es claro. Exactamente, en la luz. Entonces esas tinieblas no nos van a afectar. Exacto. Y allí no solo indica que Él es la luz, ¿ok?, sino que todo aquel que decida andar en las pisadas del Maestro, indefectiblemente no puede andar en tinieblas. Claro. ¿Está claro? Es como cuando vos entras a una habitación que está oscura. ¿tá? Y vos entrás ya sea con una linterna, una vela, digo, algo que le ilumine, una lámpara del estilo que sea. Inmediatamente que vos entrás con eso, la oscuridad, ¿qué pasa? Desaparece. Desaparece, así es. O sea, pues no vas puede iluminando. coexistir oscuridad con luz. Ujú. No pueden coexistir. Y esto pasa lo mismo. Si vos aceptás a Cristo en tu corazón y empezás a andar en las pisadas de Cristo, en tu vida no puede haber oscuridad. No Así puede es. haber tinieblas de nada. Por supuesto. ¿Vamos a otro versículo más? Sí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos ahora allí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uy, uy, uy. Entonces, ojo. Ojo. Si decimos algo que no es, Si nos llamamos cristianos, pero andamos cometiendo los pecados que comete el mundo, entonces no estoy realmente en la luz, sino que estoy viviendo en la oscuridad, estoy mintiendo de palabra y de acción. por supuesto. O sea, me llamo cristiano. El cristianismo no es para calmar conciencias un día a la semana. No, el cristianismo es un estilo de vida. Vivir aquí como Cristo vivió cuando estuvo entre nosotros. Así de simple. Vivir aquí preparándonos para ir a vivir con Él por la eternidad. Entonces no podemos decir que somos cristianos y seguir haciendo lo que queremos, porque como dice acá Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 6, nos tornamos en mentirosos. Así es. Si hay luz, no podemos andar en las tinieblas. Pero entonces que no vamos a pecar más. Todavía estamos preparándonos y podemos aún ceder a la tentación sin quererlo, sin proponérnoslo. ¿Ok? Pero Así dice la es. misma palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Esto no es un justificativo para decir, bueno, pero como a mí me gusta tomar tal cosa, por más que Dios no la aprueba, yo lo voy a tomar porque después de eso me arrepiento y no. Eso es desprofeso. Una cosa es cuando vos te apartaste de Dios sin proponértelo, cediste a la tentación y caíste. Pero no Así te lo es. propusiste, vos no querés pecar. No. Y cada vez tenemos que acercarnos más a la luz. ¿Por qué? Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, Así es. que no Así tiene es. oscuridad esa iglesia. Y que lo que dice lo hace. Por supuesto. Aún no hemos dilucidado qué es la oscuridad totalmente, pero podemos decir con certeza que quien anda en Cristo anda en la luz y por lo tanto no puede andar en la oscuridad. Y por otro lado también podemos decir con certeza que si decimos que somos de Cristo, pero andamos en tinieblas, entonces en realidad no somos de Cristo. Tremendo es esto. ¿Ok? En otras palabras, si me digo que soy de Cristo, pero no vivo acorde a la altura de ello, entonces solo me lo estoy imaginando. Y ahora nos está quedando... Me engaño. Me engaño a mí mismo. Así es. Me engaño a mí mismo. Y ahora nos está quedando más claro qué es esto de la oscuridad. ¿Verdad que sí? Totalmente. Espero que sí. Si no, bueno, mándanos allí un mensaje y podemos darte más información con respecto a lo que es la oscuridad, porque hay muchísimos versículos, como dijimos. Y el andar en la verdad del Evangelio es andar en la luz. Lo contrario también se aplica. Si no ando en la verdad del Evangelio, voy a andar en las tinieblas. O sea, el andar en la mentira, ¿ok?, en el falso evangelio, es andar en oscuridad.
Vamos a volver al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 11 y 12, para ya ir terminando aquí nuestro programa en el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, no participemos en estas cosas. Tenemos, como dice acá el apóstol Pablo en el versículo 8, pórtense como quienes pertenecen a la luz. ¿Por qué? Porque la luz produce una cosecha de bondad, rectitud y verdad, haciendo lo que agrada al Señor. O sea, cuidado con esto. Cuidado con... Digo, este tema me parece muy interesante. Lástima que el tiempo se nos ha acabado. Yo te propondría, Daniel, que podamos seguir un poco más ahondando en esto. Creo que es necesario, porque es un llamado de atención que Dios nos está dando a través de Apocalipsis, pero llevándonos a distintas partes de la Biblia, sopesando oscuridad con tinieblas, oscuridad con luz, y de esa forma entonces, digo, para que podamos tomar una decisión respecto a dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Para seguir hilando más fino. Exacto. Digo, las consecuencias ya sabemos cómo son. Los hijos de la luz, los que siguen los caminos de Dios, tendremos la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Los que prefieren las tinieblas del error, las tinieblas de la comodidad, las tinieblas de un sinfín de cosas como hablamos antes, tendrán que sufrir esto que es ni más ni menos que la pérdida eterna. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, gracias por haber estado junto a nosotros. Y Alba, ¿terminamos con una oración? Sí. Querido Padre que está en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por habernos abierto los ojos a esto tan pero tan importante, a un tema tan decisivo como es el ver en qué camino estamos andando. Señor, si hasta aquí hemos caminado en tinieblas, por favor, denos la fuerza, Señor, para primero de que todo hacer un alto, pedirle perdón, Padre, y ayúdenos, Señor, a enmendar este camino, redimir el tiempo que hemos perdido y acercarnos cada vez más a usted. Amén. Si hemos estado andando en luz, Señor, ayúdenos para que sigamos como la luz de la aurora que va en aumento. De la misma manera nuestro caminar vaya en aumento cada vez más cerca suyo. Señor, lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado durante este programa y te invitamos la próxima semana para seguir develando las Escrituras. Así es, nos estamos viendo, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga y recuerda compartir este programa.